el mensaje anterior les di los primeros 5 de los 10 mandamientos para la salud emocional basados en lo que dice la Biblia. En esta segunda parte del mensaje, una fe que lleva a la salud emocional, quiero ayudarte a lidiar con el estrés causado por la presión y todos los cambios de la pandemia del COVID-19 que has estado sintiendo, ¿verdad? Recientemente. Y en esta situación podemos estar quizás experimentando niveles elevados de estrés en diferentes niveles por todas las situaciones que estamos enfrentando. De hecho, los psicólogos nos dicen que existen dos tipos de estrés: el eustrés o estrés positivo y el distrés o estrés excesivo. Lo más probable es que hayas experimentado algo de distrés en estos tiempos, ¿verdad? Ese estrés que es excesivo, que no esperabas experimentar. Por lo tanto, necesitamos un plan para lidiar con el estrés en exceso de estos días. En la vida tienes que planificar para casi todo. Tienes un plan de retiro, tienes un plan de ahorros, tienes un plan de estudios y un plan médico, etcétera. Este mes de julio es uno en el que yo necesito un plan financiero. Lo que sucede es que en este mes vencen los tres marbetes de mis tres vehículos. Tenemos un vehículo por persona y tengo un combo agrandado de marbetes este mes. Así que si no cuento con un plan financiero, voy a tener problemas cada año en julio. Así que no tengo un Summer Club, lo que tengo es una especie de Marbete Club todos los años en julio. Y si no lo hiciera, tendría estrés adicional. Y si no hubiese ahorrado, hubiera gastado el dinero adicional para satisfacer mis deseos egoístas o un capricho, me hubiese quedado a pie en agosto. Entonces, la verdad es que nadie parece haber tenido un plan para esta situación. Ni los gobiernos, ni los salubristas, ni nadie estaba preparado, aunque las pandemias ya habían ocurrido en el pasado, no es algo nuevo. Pero por alguna razón, todos pensaban que no ocurriría en nuestro tiempo, considerado como uno tan avanzado y tan tecnológico. Y tal vez nos ayude el saber que esta situación no es única de nuestro tiempo. En pandemias anteriores han ocurrido situaciones similares en un sentido. Hubo una pandemia que se conoce como la peste antonina, una peste global en el segundo siglo después de Cristo y es considerada como la primera peste que afectó globalmente al mundo occidental conocido en aquel tiempo. Perturbó todas las dimensiones de la vida del género humano en el Imperio Romano, tales como la economía, la política, la religión y la cultura. La literatura especializada menciona que la mortalidad en aquel tiempo alcanzó un 10% de la población. Es mucha gente. Ahora, la plaga afectó a todos por igual, incluso al mismo emperador de ese momento, que era Marco Aurelio, en Roma. Roma era la ciudad eterna, así se consideraba, y sufrió el embate con mayor dureza por la cantidad de población aglomerada y hacinada, como en las ciudades aglomeradas de hoy, como por ejemplo Nueva York. Muchas actividades económicas tuvieron que paralizarse, al nivel que se fijaron las paces con los enemigos de Roma, hasta las guerras se dejaron en pausa. La reacción inmediata de los romanos fue la de invocar a los dioses para superar la peste, recurriendo a ritos tradicionales, inclusive caídos ya en desuso. Es decir, hubo un despertar religioso, parecido al fervor religioso en las redes sociales de hoy, o el decirle a las iglesias que abran los templos en plena pandemia hoy, ¿verdad? Marco Aurelio, debido a que aumentaba aún la epidemia, restableció escrupulosamente el culto a los dioses. La culpa de la peste, como de costumbre, fue echada a los cristianos, quienes aumentaban cada día en número y eran vistos como traidores al Estado romano y con ello al culto imperial, porque no adoraban al emperador como a un dios, siendo atacados y perseguidos por ellos. Siempre hay que culpar a alguien, como en esta pandemia se ha culpado en ocasiones a algunas iglesias, en algunos lugares, y se ha culpado a China. La peste generó un contexto en el que surgían charlatanes e impostores vendiendo amuletos, como los falsos remedios y medicamentos de hoy, incluyendo la hidroxicloroquina, ¿no? Esa medicina para la malaria que algunos líderes han recomendado para el COVID, sin contar con el respaldo de los científicos, remedios milagrosos falsos. Y otros animaban a la plebe a rebelarse contra el poder establecido, parecido al aumento en protestas y violencia de hoy en todo el mundo. El charlatán más famoso en aquella pandemia fue un falso profeta oriental llamado Alejandro, que se hizo millonario vendiendo unos oráculos o palabras mágicas que protegían supuestamente a los moradores de las casas contra la pestilencia de aquel tiempo. Y los falsos profetas con falsos remedios no faltan hoy tampoco. El impacto de la peste fue importante para la población del Imperio Romano. Se perdieron vidas humanas de manera trágica, pero sobre todo puso en jaque la llamada época de oro de Roma, de ese imperio, como sucede con los imperios modernos también. Está sucediendo.
claramente la peste terminó por alterar la Pax Romana, que era, ¿verdad?, darle un crudo golpe a la paz y a la estabilidad lograda en aquel momento. Y no hubo ninguna parte del Imperio Romano que de alguna manera no se viera afectada por la epidemia. Las clases dirigentes se vieron trastocadas, los pobres morían, como sucede hoy en esta pandemia con los que no tienen un plan médico, con las minorías y los ancianos a los que se les ha negado el tratamiento en algunos estados. Los soldados escaseaban, es decir, no había seguridad, como también escasea a veces la policía hoy en día en nuestra pandemia. Los efectos de la pandemia se dejaron sentir en todo el mundo romano, es decir, era algo global, por ser Roma, un mundo interconectado como el nuestro hoy, aunque de otras maneras. En el 2016, antes que el coronavirus se convirtiera en parte de nuestras vidas, Andrés Sáez publicó un artículo sobre este tema y escribió al final del mismo lo siguiente, quiero que lo conozcas y quiero leértelo. En el siglo segundo no se disponía de la misma tecnología y avances médicos actuales, lo que explica claramente, según él pensaba, los efectos de la pandemia en todo el orbis romanus. Resulta, por lo tanto, lícito reflexionar qué posible reacción podría tener nuestra sociedad, que vive en una aldea global interconectada, frente a una coyuntura similar y el impacto que esto podría tener en la economía, en la política y la sociedad mundial actual. Y esta pregunta él se la formuló en el 2016. La respuesta la estamos viendo. Si se fijan bien, a pesar de los avances tecnológicos, no hemos cambiado mucho en 2000 años. Tenemos los mismos problemas y de hecho tenemos el mismo remedio. Necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios y cuán frágiles somos. Y ahora quiero volver a los mandamientos que hemos estado viendo para una fe que nos lleva a la salud emocional, que son como un plan de salud emocional para ti. Tienes un plan de salud ya, pero este es un plan de salud emocional en medio de esta situación. Y ahora lo que quiero hacer es continuar con los últimos 5 mandamientos, y este es el número 6. Este también es importante. Comparte tus sentimientos en vez de acumularlos. Tienes que hacer eso. Y hablo de todos los sentimientos, ¿verdad?, negativos que has tenido que sentir en esta pandemia, entre ellos ansiedad, miedo, aburrimiento, frustración. Los sentimientos en realidad no son ni buenos ni malos, son solo sentimientos. Todas las emociones que tienes son algo que Dios te ha dado, y las tienes porque estás creado de imagen de Dios. Y en ese sentido no son buenas ni malas, pero son solo emociones. Pero cuando te tragas tus sentimientos, tu cuerpo va a llevar la cuenta. Hay un libro que se llama así, tu cuerpo lleva la cuenta cuando reprimes y tienes traumas. Y en otras palabras, si no lo hablas, te desquitarás con tu cuerpo. La gente empieza a decir, me duele la espalda, me duele el cuello, me siento mal. Y lo que sucede es que en muchas ocasiones te estás tragando tus emociones, estás acumulando tus sentimientos. Y no los reprimas, no te los tragues, no los reprimas fingiendo que no existen. En vez de eso, exprésalos apropiadamente y confiésalos a Dios. La Biblia dice en Gálatas 6:2, ayúdense también mutuamente a soportar las dificultades y así cumplirán la ley de Cristo. Este es uno de los momentos en que necesitamos seguir este consejo. Eso significa que tengo que compartir lo que siento. Porque parte de tu problema quizás es que las emociones que sientes están acumuladas, y de esta manera tenemos que compartir la carga, y eso es obedecer la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Bueno, la ley de Cristo es ama a tu prójimo como a ti mismo. O como Jesús dijo, ama a tu prójimo, ámense unos a otros como yo los he amado. La Biblia dice que debemos soportar las cargas del otro, que debemos compartirlas. No las compartas con todo el mundo, pero tienes que tener una persona o algunas personas que te amen, con las cuales puedas compartir las cargas y ayudarles también a ellos a llevar las cargas de ellos. Pablo nos da un ejemplo de compartir tus sentimientos en lugar de acumularlos y reprimirlos. Está en 2 Corintios 1:8, y esta es una clave para la salud emocional. Esto es lo que dice Pablo. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. En la Nueva Versión Internacional dice eso. Ahora, si Pablo, el más cristiano más grande que conocemos, ¿verdad?, que ha vivido, tuvo que compartir dificultades con los corintios, entonces, ¿con quién tú estás compartiendo tus sentimientos y tus emociones? Porque si los reprimes, te vas a enfermar cada vez más y más. Emocionalmente te puedes enfermar, y físicamente se va a reflejar en tu cuerpo. Vas a somatizar. Si lo compartes, te vas a poner más sano y más sano cada día. Consigue una persona en la que puedas confiar y le puedas contar lo que sientes. Si vas a compartir tus defectos, significa que también puedes compartir tus frustraciones. Si vas a compartir tus frustraciones, puedes compartir los miedos que tienes. Si compartes los miedos, significa que puedes compartir tus sentimientos. Ahora,
si todo lo que quieres, ¿verdad?, es el perdón, todo lo que necesitas hacer es confesar tus faltas a Dios. Y necesitas perdón. Eso es lo que necesitas hacer. Pero si quieres ser sanado de ellas, la Biblia dice que tienes que compartirlo con alguien más. Necesitas ser consciente durante este tiempo de la pena no exagerada en tu vida, que no haya demasiada culpa y pena. Entonces, el dolor no expresado en tu vida durante esta pandemia te puede enfermar. ¿Por qué? Porque es probable que ya hayas tenido un número de pérdidas. Alguna gente ha tenido pérdidas debido a esta pandemia, de trabajo, de dinero, esas oportunidades que se han perdido, algunas experiencias perdidas. Algunos han perdido la graduación y no llegaron a ese evento todavía. Y algunos no estuvieron allí para el nacimiento de un hijo tal vez o un nieto debido al COVID-19. Algunos no pudieron ir a los funerales de algún ser querido por este virus y ha habido bodas que nos han llevado a cabo, graduaciones, todo tipo de experiencias de vida que se han perdido. Y eso es pérdida acumulada. Y hay que llorar eso y eso está bien. El duelo es algo bueno, es la forma en que pasamos de una transición a otra. Que comparte tus sentimientos con los demás o con alguien. Para el número 7, el mandamiento número 7, busca consejo antes de tomar decisiones importantes. Busca consejo de otras personas antes de tomar una decisión importante en este tiempo. Ese es el séptimo mandamiento aquí para la salud mental y espiritual, social y emocional. Porque vas a ver que bajo estrés tu cerebro baja a niveles, ¿verdad?, que no estás igual que en otros momentos. Cuando estás bajo estrés crónico no estás pensando en lo mejor o no estás pensando de manera correcta, no estás dando lo mejor de ti. Así que antes de tomar cualquier decisión importante es sabio, seguro para ti consultar con otras personas. Este es un buen momento para no tomar decisiones importantes solo o por tu cuenta. En Proverbios 15:22 dice esto: cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan. Si quieres tener éxito en la vida, entonces quieres tener éxito a través de esta crisis del coronavirus, si ignoras los consejos, no vas a tomar buenas decisiones y te vas a arrepentir después. Verás, cuando tienes miedo o estás molesto, no puedes acceder a la parte más inteligente de tu cerebro. Y cuando estás más estresado y más ansioso, entonces, mientras más acelerado estés, tomarás decisiones que no son buenas. Por eso Proverbios 11:14 dice lo siguiente: el éxito depende de los muchos consejeros. Así que si estás de acuerdo con esto, que la seguridad está en la búsqueda de múltiples consejos, debes hacerlo. Así que para tu propia salud espiritual y emocional y relacional, no tomes decisiones importantes ahora solo por ti mismo. Así que haz que otras personas capaces sepan lo que estás pensando antes de hacerlo. Busca consejo. Entonces también hay otro mandamiento más, el número 8. Separa espacios de renovación durante el día. Intencionalmente tienes que reabastecerte, recargarte, renovarte, refrescar tu fuerza. Si necesitas distribuir en el día algunos espacios de renovación. Y este es otro avance, ¿verdad?, que la ciencia también del cerebro nos está enseñando, la neurociencia. Y es el siguiente: en lugar de, por ejemplo, tener un largo descanso de 1 hora y entonces después de descansar mucho tiempo dices, ya descansé hoy, tu productividad, ¿tú crees que va a aumentar? En lugar de tomar un largo descanso, tomas varios descansos pequeños de 5 minutos durante el día. Los estudios han demostrado que la forma en que funciona nuestro cerebro es que no necesitamos mucho tiempo para recargarnos, pero lo que sí necesitamos es más frecuencia de recarga, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Que, por ejemplo, esto es importante. Si tuvieras que dar en algún momento en el día algún paseo para renovarte y haces un paseo largo de 45 minutos por la mañana, eso es bueno, pero probablemente no necesitas todos esos 45 minutos para renovar tu mente. Pero si haces una caminata de 45 minutos en la mañana y luego te sientas a ver televisión o otra cosa, entonces estás estas 7 horas sentado allí sin hacer nada, acabas de anular el valor de la caminata y para tu estado emocional. En realidad sería mejor que tomes 5 minutos de caminata o de tiempo para renovarte varias veces al día o las veces que puedas, ¿verdad? En el día si te lo permite tu situación. Quizás una en la mañana, al mediodía o en la tarde, eso tendría más impacto en tu cerebro. Así que tiempos de renovación son importantes. Eso es el principio de dosificar. La dosificación, ¿no? Como cuando tomas una medicina, no tomas una píldora bien grande, gigante, y ya, y eso te va a durar mucho, no. Tienes que tomar las dosis recurrentemente para superar tu enfermedad. Tomas dosis y quizás 3 veces al día o 2 veces al día o 4 veces al día. La dosis introduce el material en tu sistema en un formato mejor que el de una píldora gigante, y esto es cierto en la recarga emocional. Necesitas descubrir qué te renueva emocionalmente y hacerlo varias veces. Ahora, descubre lo que te recarga y luego lo haces varias veces al día. Si estás tocando el piano, si estás trabajando en un jardín haciendo ejercicios, si estás haciendo rompecabezas, algún hobby,
si estás leyendo un libro, lo que sea que te recargue, llena el tanque. Las pausas más cortas, tomadas más a menudo, te ayudarán emocionalmente, mucho más que una gran pausa. Este es un principio importante. ¿Y qué hago en esos descansos que estás tomando? Entonces, en estos pequeños descansos de 5 minutos, ¿qué puedes hacer? Bueno, una de las cosas que puedes hacer es hablar con Dios. Hablar con Dios durante esos descansos, mientras caminas o haces otra cosa, mientras haces tu hobby. Eso te va a recargar de múltiples maneras. Y ahí esto lo dice, de cierta manera, una promesa en Isaías 40, 30 al 31. Dice, incluso los jóvenes se agotan y se rinden demasiado pronto, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Eso es llenar tu tanque. Eso es recargar tu batería. Renovarán sus fuerzas, se elevarán como águilas, seguirán corriendo y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán o no se debilitarán. Eso se llama salud emocional, eso es salud espiritual y viene de hablar con Dios, de esperar en el Señor. Y hay otra promesa en la Biblia, en Isaías 58:11, dice lo siguiente, allí el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, te va a saciar. Imagínate eso, estás emocionalmente seco, te sientes seco emocionalmente, la Biblia dice que Dios te va a refrescar. Será como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan, dice la segunda parte de ese verso. Así que Dios dice, no quiero que te seques espiritualmente durante esta pandemia, no quiero que te vayas a secar. Te regaré, pero tienes que pasar tiempo conmigo. Eso está bien. Ahora, el siguiente paso, el número 9, también es importante, es muy importante. Si quieres estar emocionalmente sano, al salir de esta crisis, sirve a alguien que sufra más que tú. Necesitas servir a alguien que está sufriendo más que tú. Mira a tu alrededor y encontrarás a alguien en peor situación que tú para tu propia salud mental y emocional. Necesitas quitarte la atención de ti mismo y necesitas centrarte en alguien que está sufriendo más que tú. Necesitas devolver, necesitas hacer una diferencia con tu vida. No se trata de ti, necesitas salir de tu egocentrismo. Así que Santiago habla de ayudar a las personas más vulnerables. Muchas veces en su carta, y le voy a leer un verso, dice, en la sociedad, está diciendo de cierta manera, la gente más vulnerable son los huérfanos, que los que no tienen padre y madre, las viudas, los ancianos y las personas así. Dijo que son los más marginados y los más vulnerables. Santiago 1:27, ahí lo dice, la religión pura, sin mancha delante de nuestro Padre, es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Así que habla de la caridad pública y de la pureza privada. Caridad pública, ¿no? Ayudando a los demás públicamente, y pureza privada. Y hay muchas promesas sobre esto. Te voy a dar una, dice en Proverbios 11:25, allí promete, el generoso prosperará, el que reanima a otros será reanimado. Así que si quieres reanimarte, empieza a animar a alguien más. Busca a alguien a quien ayudar, que tú puedas ser un sirviente para los demás y un siervo para los demás. Finalmente, el número 10, el 10º mandamiento es este: controlar lo que es controlable y confiar en Dios para los demás. Y los dos son importantes. Dios tiene una parte en tu salud emocional y mental y espiritual, y tú tienes otra. Ahora, Dios no va a controlar las cosas de las cuales ya te ha dado el control. Dios te dio una voluntad cuando te dio un cerebro, y te dio un cerebro, la habilidad de tomar buenas decisiones, y te dio la voluntad de elegir, y espera que tomes decisiones sabias. Entonces, ¿qué es controlable? Las cosas en las que puedes elegir. Hay muchas cosas en las que no tienes elección, pero las cosas en las que sí tienes elección son las controlables para ti. Puedes controlar cuando te vas a la cama por la noche, puedes controlar lo que comes, puedes controlar cuando te levantas, la hora que te levantas. Hay muchas cosas que puedes controlar. Estas son las opciones que te corresponden. Controlas lo que se puede en tu vida, pero deja que Dios se encargue de lo que no puedes controlar, y confías en su soberana y perfecta voluntad. Y Santiago dice, un buen ejemplo de esto, de este equilibrio entre la parte de Dios y la nuestra, en Santiago, en el capítulo 2, versículo 22. Ahí dice, y puedes ver, en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, que por sus hechos, sus acciones, llegó a ser perfecta su fe. Y ahora permítame ser honesto con ustedes, porque aquí es importante, que es fácil llegar a cualquier extremo en esto. Puedes decir, bueno, voy a confiar en Dios, entonces te conviertes en alguien muy pasivo, renuncias a toda tu voluntad, ¿no? y tu humanidad, y dices, voy a confiar en Dios, y lo usas como una excusa para no hacer nada, no protegerte, no ponerte mascarilla ni nada, y confías en Dios pero no te cuidas. Eso sería un error. Por otro lado, el otro extremo es, bueno, si va a ser así, depende de mí todo.
Y esto es como si Dios no tuviera nada que ver con esto. Y todo depende solamente de lo que tú haces y eso te trae estrés. Y la pasividad está mal. Y actuar como si todo dependiera de ti también está mal. Los dos trabajan, ambas cosas trabajan la fe y las obras. ¿Ok? No para salvación, sino para esto que estamos hablando. En el primer libro de la trilogía del Señor de los Anillos, escrito por J.R. Tolkien, hay un momento en el que Frodo se queja de toda la maldad y el dolor del mundo, el Lord of the Rings, y está molesto por ello. Y dice, todo el mundo está experimentando esta maldad y el mundo experimenta dolores en este día. Y se queja a Gandalf y Frodo dice, desearía que no hubiera ocurrido en mi época. Ojalá no hubiera ocurrido esto, tuviera que ocurrir en mi época. Y puede que estés diciendo eso sobre esta pandemia. Yo quisiera que, o preferiría que esto no hubiera sucedido en mi tiempo. Pero Gandalf responde a Frodo con sabiduría y simpatía. Y le dice, bueno, yo también Frodo, yo también. También toda la gente que vive para ver esos tiempos. Y luego le dice, pero eso no lo deciden ellos. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con los tiempos que se nos han dado. Todo lo que tenemos que hacer es decidir qué hacer en el tiempo que nos ha tocado vivir. Hay muchas cosas en tu vida sobre las que no tienes control. No puedes controlar la pandemia, no puedes controlar la forma en que el gobierno se ocupa de ella, no puedes controlar muchas cosas distintas, no puedes controlar las circunstancias de la vida, pero puedes responder y puedes escoger, mejor dicho, cómo responderás. Puedes elegir cómo responder. Y si pones en práctica estos 10 principios que he compartido en los dos mensajes, saldrás de esta crisis quizás eh, mucho más fuerte, vas a ser más fuerte mentalmente, vas a estar más saludable emocionalmente y vas a ser más maduro espiritualmente. Eso es tu elección. Tienes que elegir cómo responder. Y esta es la buena noticia, no tienes que hacerlo por ti mismo o solo. Jesucristo está esperando para ayudarte. No tienes que hacer estas 10 cosas por ti mismo, ciertamente porque no vas a poder hacerlo por tu propio poder, por tu fuerza. Jesús será tu Salvador si le dejas ser tu Salvador. Eso es lo importante, que le dejes ser tu Salvador. Así que vamos a orar, pero antes déjame recordarte que puedes orar o debes orar por algunas personas de la iglesia, que perteneces a la Iglesia Alianza Central. Ora por la recuperación del hermano de Alberto Rodríguez y la salud también de Dayanara, que es sobrina de Nancy Aviles, que va a ser sometida a una cirugía. Y ella ha pedido oración por su sobrina. Y te invito a orar en esta hora. Qué bueno, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, Señor, que tu palabra nos dice cómo tener una vida emocionalmente saludable. Nos ayuda, Señor, a hacerlo y a tener, Padre, confianza en ti, la confianza puesta en ti solamente. Que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Permite que podamos poner en práctica esto que hemos ido aprendiendo y que podamos confiar en tu favor, en tu misericordia. Señor, permite que vamos a hacerlo todo con sabiduría, con la sabiduría de tu palabra. Bendice también a estos hermanos que están en necesidad de recuperación de su salud o van a ser sometidos a alguna intervención. Pedimos que tú les guardes y les bendigas. Que Padre bendigas a cada hermano de la iglesia y a cada uno de los que ve este mensaje en esta hora. Bendíceles también a sus familias, Padre, y que no dejemos de confiar en que tú estás en control de muchas cosas, Señor, y que aquellas que nos has dejado en nuestras manos, tú nos vas a dar sabiduría para hacerlo, las cosas y tomar las decisiones que tú quieres que tomemos con tu sabiduría y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Espero verte quizás por Zoom a las 7:30 el martes en nuestra reunión de oración. Que tengas entonces una hermosa semana y que tengas un excelente día, bendecido día para todos.